Bien, mi querido, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Continuamos con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya consideramos la división, tremenda y triste división de Hechos capítulo 15. Pablo ahora está con nuevos compañeros, nuevos colaboradores. Uno de ellos es Silas, quien se unió ya en el capítulo 15 al apóstol Pablo en esta comitiva, en este ministerio. En el capítulo 16, los primeros versículos, vimos que hay otro joven, hay otro compañero de ministerio que se suma a este equipo. ¿Quién es ese joven? Llamado Timoteo, a quien literalmente el apóstol Pablo va a tomar como su discípulo y lo va a formar a través de los años bajo la dirección del Espíritu Santo, y va a convertirse también en otro compañero más de ministerio. Vamos a ver hoy que les va a acompañar alguien más. Vamos a ver que se incorpora a este equipo el doctor Lucas, y ya tenemos un equipo de trabajo de ministerio. Al mirar esta porción, mira conmigo en Hechos capítulo 16, dice el verso 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el siguiente día a Neápolis, y de allí, ¿a dónde? Finalmente a Filipos. Y en Filipos vamos a ver cómo el Señor va a tocar los corazones. Ahora, es interesante notar en el libro de los Hechos el ministerio activo del Espíritu Santo. Vemos acá en estos momentos cómo el Espíritu Santo va bautizando a los creyentes, va produciendo señales que van atestiguando y dando autoridad a los mensajeros. No olvidemos que el libro de los Hechos es un libro de transición. Vemos también en una forma muy clara, y aquí es evidente, cómo el Espíritu Santo va guiando ¿a quién? A sus siervos. Recuerda la enseñanza del apóstol Pablo, quien nos enseña que todos los que son hijos de Dios son ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver acá nuevos avances en la obra. ¿Cómo fueron estos nuevos avances? Quiero que observes en primer lugar la prohibición del Espíritu Santo. Vamos a ver acá la prohibición del Espíritu Santo. Vemos en primer lugar en verso 6, la primera parte, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Casi el apóstol Pablo, usted tiene un mapa, puede mirar hacia el norte. Pablo quiere ir hacia el norte, quiere ir al sector de Galacia, pero encontramos acá algo. Pablo tiene planes. Él propuso un viaje. Si bien es cierto, tanto en el primer viaje misionero como en el segundo viaje misionero son encomendados a la gracia del Señor, Pablo va pensando que es posible ir en dirección hacia Asia. Y hubiese sido tremendamente interesante que el apóstol Pablo hubiese logrado ir de Galacia hacia Asia, hacia el sector norte, hacia el mundo asiático, y posiblemente otra sería ¿qué? La historia. Esos son los planes del apóstol Pablo. Ven a mi mente, mira conmigo en Proverbios, por favor, el capítulo 16. Mira conmigo el Proverbios, allá en capítulo 16, versículo 9. Hay un interesante texto que dice acá. Aquí vemos en primer lugar los planes de Pablo atravesando Frigia a la provincia de Galacia. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, versículo 9, el corazón del hombre, ¿qué hace? Piensa su camino, más que Jehová endereza sus pasos. Aquí encontramos los planes de Pablo, y como dice este libro de Proverbios, el corazón del hombre piensa su camino. Claramente debemos tener la capacidad de poder agendar, por así decir, en nuestras vidas, proyectar, presupuestar las cosas, proyectarnos. ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca de aquel que quiere construir una torre? ¿Qué debe hacer primero?
Leo para ustedes Lucas capítulo 14, verso 28. Dice el Señor así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo, ¿qué? Acabar. ¿Por qué no pudo acabar? Tenemos el deber de proyectar, de planificar, de presupuestarnos, pero escúcheme bien, esto es el aspecto humano. El corazón del hombre, ¿qué hace? Planifica, proyecta, presupuesta su camino. ¿Qué sigue diciendo Proverbios capítulo 16, verso 9? Mas Jehová, ese más indica la intervención de Dios ¿en quién? En tus planes y en mis planes. No en vano Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: fíate de Jehová ¿de qué? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y cuando nosotros tomamos esa decisión de reconocer a Dios en nuestros caminos, entonces ¿qué va a hacer Él? Va a enderezar nuestras veredas. Dios bendice la planificación. Recuerda, Jesús dijo: no te sientas a construir una torre si primero ¿qué? No planificas, no proyectas, no presupuestas. No haces un presupuesto de lo que va a ocurrir, de lo que vas a gastar. No sea que a mitad del camino ¿qué? Te haga falta y quedes con construcción a medias. Mas Jehová, ¿qué hace? Endereza sus pasos. En el segundo viaje misionero, Pablo está proyectando algo. Está planeando, está presupuestando, está proyectando. Pero vamos a ver que él es sensible a qué cosa. A la dirección del Espíritu Santo. ¿Recuerdas la palabra de Santiago? Míralas conmigo en capítulo 4. Santiago. Libro de Santiago. Allá en el capítulo 4, observe conmigo lo que dice el verso 13. Santiago capítulo 4, verso 13. Dice: vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Están proyectando, están planificando, están presupuestando, porque están hablando de inversión y ganancia. Ahora, ¿qué dice acá? Verso 14. No es malo planear, recuerda, ya lo vimos, pero ¿qué dice el verso? Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, ¿qué cosa? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Qué le pasó a esta gente en su planificación? ¿De qué olvidaron? Del factor más clave en su vida: incluir ¿a quién? A Dios en sus planes. Ahora, vemos entonces que Dios bendice. Ahora, ocurre el dicho por ahí también muy popular que se dice: el hombre propone ¿qué? Pero Dios dispone. ¿Sabes que Jeremías dice algo muy interesante, muy parecido, en el capítulo 10, verso 23? Anota la referencia, Jeremías capítulo 10, verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. ¿Por qué? Porque al final el hombre propone, pero ¿qué? Dios dispone. Ahora, Pablo tiene un plan. ¿Cuál es su plan? Ir al sector de Galacia, hacia el sector de Asia. Pero ¿qué vemos ahora? Punto número B, la prohibición del Espíritu Santo. Y aquí hay algo interesante, porque se chocan dos voluntades. La voluntad de Pablo, su proyecto, sus ideas, con la voluntad ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que añade personas a la iglesia. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a Cristo. Y vamos a ver algo, que aquí el propio Espíritu Santo les está prohibiendo que prediquen la palabra. Parece contrario, porque es el Espíritu Santo quien dotó a los creyentes dándoles de nuevo para que prediquen ¿qué? El Evangelio. ¿Recuerdas la gran orden del Señor? Quédense acá, van a ser investidos de poder de lo alto, y cuando venga el poder de lo alto, ustedes van a ser ¿qué? Mis testigos. Pero vemos acá, verso 6, parte B, y le fue ¿qué? Prohibido por el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero recuerda que los hermanos, este equipo misionero fue encomendado a la gracia
del Señor. Hay muchas cosas, escúchame bien, en la obra del Señor que no sabemos. Nosotros podemos planear, podemos proyectar, podemos presupuestar, pero la obra es ¿de quién? Es del Señor. Y nosotros debemos ser sensibles ¿a quién? A la dirección del Señor. En los años que el Señor me ha permitido hacer ministerio acá en Australia, nada de nuestros planes de estrategia, de crecimiento, de campañas, de eventos evangelísticos que hemos aplicado en Sudamérica, nada de ello que ha funcionado acá. ¿Por qué? Porque tal vez es otra cultura, es otro, aparte de eso, nuestro ministerio que es étnico en este lugar. Les fue prohibido. No sabemos cómo le fue prohibido. No sabemos si escuchó algo, si vio algo. No lo dice el doctor Lucas. Solamente que Pablo quiere ir en una dirección hacia Asia y el Espíritu Santo, ¿qué le dice? No, se lo prohíbe. Mira el verso 7. Cuando llegaron a Misia, entonces Pablo cambia de dirección. Entonces no se dirige hacia Asia, cambia su dirección y él va ahora rumbo a Misia. Y intentaron ir ¿a dónde? A Bitinia, otra dirección. ¿Pero qué ocurrió? Pero el Espíritu, ¿qué? No se lo permitió. Ahora es para ponerse nerviosos. ¿Por qué? ¿Dónde vamos ahora? Ahora le queda un solo lugar. Y rumbo a Europa. Pablo quería ir a Asia o descender. Pero el Señor le cierra ¿qué? Las puertas. Ahora, ¿cómo el Señor le mostró que no? No lo sabemos. No sabemos si la gente le cerró las puertas, si él escuchó algo o vio algo. No lo sabemos. Solamente vemos acá que el Espíritu Santo le dijo ¿qué? Dos palabritas. No. Ahora, es interesante los no de Dios en la dirección a través de nuestras vidas. Pregunta, ¿te has topado alguna vez con un no de Dios? No son fáciles de aceptar, porque seamos honestos, la reacción natural humana, usted y yo, cuando nos dicen no, alguien nos dice no, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Y por qué? ¿Quién me viene a mí a prohibir? ¿Por qué me vienen a coartar? Nuestra reacción humana, ¿cuál es? Rebelarse hacia esa situación. Hemos visto los planes de Pablo, la voluntad de Pablo, pero aquí vemos otra voluntad. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Interesantemente, para pensar, la necesidad, escúchame bien, sola, no constituye en sí misma un llamamiento. Porque Pablo está pensando en estos sectores muy paganos. Hay judíos también ahí esparcidos. Hay oportunidades, son campos blancos. Pablo nunca está pensando en ir a lugares donde ya fueron, ¿qué? Evangelizados. Él ve todo ese sector de Asia como una tremenda oportunidad para llevar el evangelio. Y descubrimos algo, que no necesariamente la necesidad constituye el llamado del Señor. Ahora, los proyectos no son malos, pero esto no garantiza que son la voluntad de Dios. Lo que debemos hacer siempre es buscar, pedir a Dios ¿qué cosa? Que nos dé siempre ¿qué cosa? Su dirección en nuestras vidas. Ahora, como siervos del Señor, debemos vivir en este punto en dependencia del Señor. Muchas veces Dios dice no y no nos da la explicación. Pero el tiempo, los años, ¿qué? Nos dan. Y sabemos que todas las cosas resultan ¿qué? Para bien. Pero en un momento, esos no de Dios, en un momento, en una etapa de la historia, ¿qué? No somos capaces de poder verlos. Como siervos del Señor debemos ser, por lo tanto, estar en esta disposición, ser dependientes del Señor y encontramos la perfecta voluntad de Dios. Ahora, alguien dijo lo siguiente, difícil es hacer la voluntad de Dios, y creo que sí. No es fácil, pero escúchame bien, mucho más difícil es estar ¿qué? Fuera de ella. Mira el punto de cambio, versículo 8. Hemos visto acá la prohibición del Espíritu Santo, los planes de Pablo, la prohibición, pero aquí encontramos en la vida del apóstol Pablo un punto de cambio donde entendemos, aceptamos y nos sujetamos ¿a qué? A la voluntad del Señor. Este es un texto interesantísimo, porque aún en medio de un proyecto misionero Dios puede cambiar la visión de alguien y la dirección de su
ministerio. ¿Qué vemos acá? Y pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? A Troas. Finalmente en Troas, llegando hasta este punto en Troas, Dios va a hacer algo interesante en la vida del apóstol Pablo. Le va a mostrar ¿qué cosa? Una visión. ¿Dónde se la va a mostrar el Señor? En Troas. Cuando tú tomas la palabra Troas y Pablo, te vas a dar cuenta que ese lugar se convierte en un lugar tremendamente interesante para el apóstol Pablo. Años después, Pablo llegaría a este mismo punto y él tendría un peso tan grande en su corazón que no podría predicar el Evangelio. Luego le escribiría a Timoteo: hey, yo dejé algunas cosas en Troas, por favor que tráeme la capa, los rollos que dejé. No quiero ser místico en esto, pero Dios lo llevó a un punto específico, lo llevó a Troas. Y en Troas Dios le mostró ¿qué cosa? Una visión. Creo, escúcheme bien, que hay lugares especiales donde el Señor nos lleva para tener encuentro con su palabra. Yo encuentro muy extraño cuando creyentes no vienen a la casa del Señor, no se congregan y luego toman decisiones espirituales. Y yo pregunto, ¿cómo Dios le habló? Porque Dios utiliza a sus siervos para enseñar la palabra del Señor y muchas veces la dirección del Señor viene de este lugar a través de la palabra de Dios en su vida. Pero es difícil cuando alguien toma decisiones. Yo tomé decisiones espirituales y no está en el lugar que Dios quiere que esté para hablarle. Porque Dios citó a Moisés en el monte. ¿Por qué se reunió Jesús en el monte? Llamó al principio a sus discípulos en el monte. Y al final, cuando los vuelve a encomendar, dice que se reúne con ellos en un monte también. Y les da instrucciones. A veces Dios nos habla en lugares específicos. Es que hay algunos lugares que son específicos donde Dios ¿qué? Habla. Y este es uno de ellos. La casa del Señor, cuando la palabra de Dios es abierta. ¿Qué ocurre entonces? Hemos visto la prohibición del Espíritu Santo. Quiero que observes ahora los planes de Dios. Verso 9. Mira cómo se muestra la dirección del Señor. Verso 9 que dice: y se le mostró a Pablo, ¿qué cosa? Una visión de noche. Sin duda, los misioneros se estarían preguntando: ¿dónde nos quiere llevar el Señor? Porque vamos hacia este sector y Dios nos dice no. Descendemos a este otro lugar, Dios nos dice que no. Ellos están desesperados. He conocido misioneros que pidiendo la dirección del Señor, levantando sustento, tardan más de 5 años en salir de sus países para luego ir a misiones. Y si no cuidan su corazón, en 5 años tú te puedes ¿qué? Desanimar. Les ha costado a algunos misioneros levantar ese sustento. Y se le mostró a Pablo ¿qué cosa? Una visión. Ahora, hay que entender algo. Estamos en un tiempo en que es transición, que aún Dios seguía hablando a través de ¿qué? De sueños, a través de visiones. Pero Pedro nos agrega algo interesante en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, que hoy nosotros tenemos ¿qué? La palabra profética ¿qué? Más segura. Es por eso que nunca podemos tomar una decisión si no tenemos un texto bíblico que nos respalde en esa decisión. ¿Qué ve Pablo en esta visión? Porque necesitamos para la obra de Dios una visión. Dice el texto: un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole. ¿Cómo supo Pablo que era macedónico? Tal vez por el acento, por la vestimenta, no sé, puede ser. Pero Dios le mostró la visión a un varón del sector de Macedonia, es decir, Grecia, en la cual estaba el sector de Macedonia, el sector de Acaya. Luego, en la vida del apóstol Pablo, en este sector de Macedonia, se fundarían iglesias muy interesantes, las cuales estarían muy cerca del corazón del apóstol Pablo, especialmente la iglesia de Filipo. Filipo, Tesalónica y Berea son el sector de Macedonia. Por fin, después de una sucesión de indicaciones negativas, ellos ahora pueden decir: hey, finalmente Dios ¿qué? Nos ha confirmado. ¿No crees que a veces debemos pasar tiempo en oración, esperando que Dios ¿qué? Incline nuestro corazón, como dice Proverbios capítulo 21, verso 1? Dice el texto entonces: ve un varón de Macedonia, estaba en pie, rogándole y diciéndole.
Por fin, después de una sucesión de indicaciones negativas, Dios hace manifiesta su voluntad. ¿Cuáles son las palabras de este varón en esta visión? Ven, pasa ¿a dónde? A Macedonia, ven a Europa. Pasa a Macedonia y ¿qué? Oye, ¿está pidiendo qué? Ayuda. Ven porque va contigo un doctor que se llama Lucas y nos van a ayudar socialmente. Ven porque necesitamos dinero para que nos ayuden. ¿Qué tipo de ayuda necesitaban? La ayuda que cambia la vida. ¿Cuál es la ayuda que cambia la vida? El poder del Evangelio. Pablo dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. Es interesante cómo la palabra de Dios llega a una vida. Y este varón no está pidiendo ayuda económica, ayuda social, ayuda política. El llamado, y al igual que en el día de hoy, Dios no ha llamado a la iglesia, a los creyentes, a cambiar el mundo. No lo vamos a cambiar, porque tiene su sistema y tiene su dirección. Dios nos ha llamado a evangelizar al mundo, que es la herramienta más grande. Cuando en un hogar de tinieblas entra la luz, ¿qué hace la luz en las tinieblas? No importa lo densas que sean las tinieblas, ¿qué hay ahí? Una luz que ilumina, aunque sea una luz pequeña. Pasa en Macedonia y ayúdanos. Creo que en la vida de aquellos que deciden servir a Dios, el llamado de Dios suele ser muy específico. Puertas abiertas en todas partes hay, pero tenemos que tener y descansar cuando Dios nos muestra esa visión y nos dice, este es el lugar. Pasa Macedonia y ayúdanos. Y así Dios va dirigiendo. Mira el verso 10. No simplemente vemos la dirección de Dios, sino que también vemos ¿qué cosa? La disposición del equipo. Y mira, observa el texto. Cuando vio la visión, ¿quién vio la visión? Pablo. Inmediatamente vemos acá, Pablo no está solo. Pablo recibe ahora el plan, recibe ahora el proyecto, recibe la dirección del Señor. Y el texto que dice, enseguida ¿qué? Procuró, ¿qué dice? Procuramos partir para Macedonia. El equipo estuvo listo, ¿para qué? Y aquí hay algo interesante. Cuando se forman equipos, cuando se forman ministerios, a veces uno es el que recibe la visión, pero tiene que ser sabio en compartir la visión con el equipo. ¿Y qué debe hacer el equipo? Apoyar la visión, porque es la dirección del Señor. Enseguida procuramos partir. Mira, ¿qué dice el texto? Mira qué interesante. Dando por cierto, esa palabra dando por cierto, estando convencidos ahora de qué? Que Dios ¿qué? Nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Quién se incluye ahora? Lucas. Porque Lucas estuvo hablando, escribiendo en primera persona. Le mostró, fueron, avanzaron, pero ahora ¿qué dice? Utiliza la tercera persona, nos. Y míralo conmigo. Procuramos, nos llamaba, les anunciásemos. ¿Quién se incluye? El doctor Lucas se incluye ahora en este proyecto interesante. Cuando hay una visión, ¿recuerdas que el libro de Proverbios, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo? En inglés dice donde no hay profecía, en inglés dice donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. En castellano dice donde no hay visión, el pueblo perece. Necesitamos que el Señor ¿qué? Guíe. Ahora, no solamente en un proyecto misionero, en su vida, en su diario vivir. Dios lo tiene acá no para que usted se compre su casa, su buen carro, o construya su hogar, su casa. Dios lo tiene acá con otro propósito, que tenga una visión más amplia. ¿Cómo puedo ser yo efectivo en la evangelización? Zarpando, verso 11, vemos acá, pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Es decir, rápidamente de acá van a viajar 240 kilómetros sin ninguna complicación. Veremos en el capítulo 22 de Hechos 20-22 que este mismo recorrido de retroceso le va a tomar mucho tiempo.
pero aquí en no más de 2 días ya están rumbo directo a Filipos. ¿Sabes qué? La dirección del Señor y los vientos a favor en esa embarcación hicieron que llegaran rápidamente ¿a dónde? Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad, ¿qué? Algunos días. ¿Sabes qué le ocurre a Pablo en este lugar? En Filipo, Dios abre las puertas de corazones, pero también le abrieron la puerta a Pablo ¿de qué? De la cárcel. ¿Y ahí qué? Lo torturaron. Y déjame decirte algo, cuando no tenemos la convicción que Dios nos ha llamado y en el camino enfrentamos problemas, es fácil creer qué cosa. Nos equivocamos. Pero ¿por qué pudieron responder con gozo en Filipo? Dando por sentado que Dios nos había llamado. ¿Estás seguro del llamado del Señor en tu vida? ¿Sabes que Dios hace 3 llamados en la vida de una persona? Primero, Dios nos llama para salvación. Siempre. Venid luego, dice Jehová. Tal vez quienes nos están oyendo hoy o quienes nos vean, Dios hace siempre un llamado especial. Primero es para salvación. Segundo, cuando ya eres salvo, Dios siempre nos llamará para santidad. Vivir para Él. Sed santos. Vivir en santidad. Vivir en santidad. Vivir en que toda nuestra manera de vivir sea en santidad. Y en tercer lugar, Dios siempre llama para salvación, para santidad y también para servicio. Ahora, el servicio no siempre es un llamado a tiempo completo en la obra, pero tal vez tu trabajo, tu hogar, tu testimonio, tu andar tiene un llamado ¿para qué? Para servir al Señor. Me llama la atención que lleguen a Filipos. Termino con esto. Los filipenses creían ellos que como lo dice el doctor Lucas, dice que era una provincia, y de allí, verso 12, y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Y una qué? Colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Era una colonia romana. Tenía todos los derechos romanos. Por ser colonia romana no pagaban impuestos a Roma. Se dice que muchos de los soldados romanos, cuando se jubilaban, se iban a estas ciudades, a estas colonias, a vivir tranquilo de su jubilación, de su tiempo. Es decir, que los filipenses se sentían tremendamente orgullosos porque se consideraban a la altura, porque ellos eran también ciudadanos romanos, con todos los derechos. ¿Sabe qué le va a decir Pablo a estos hermanos? Capítulo 3, verso 20 de Filipenses. Cuidado, porque a veces podemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Hey, yo ahora soy ciudadano australiano. No importa. Pablo dice, cuidado, porque nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? ¿Ah? En los cielos. Y vamos a ver lo que ocurre con Pablo. Algunas preguntas de análisis final. ¿Estoy siendo sensible a la dirección del Señor? ¿Escucho su voz? Porque usted puede escuchar un sermón, oír una predicación, oír una enseñanza y considerarla interesante, pero eso no significa que está oyendo ¿qué cosa? La voz de Dios en su vida. ¿Está en conflicto mi voluntad con la voluntad de Dios? Cuidado, porque en un momento de la vida del apóstol Pablo, en su planificación, Pablo iba casi diametralmente opuesto a la dirección del Señor. Pablo está viendo una necesidad. Hay un campo grande para predicar el Evangelio. Pero la voluntad del Señor fue ¿qué? Otra. Está chocando tu voluntad con la voluntad de Dios. Estoy escuchando, oyendo claramente el llamado de la necesidad. Estoy oyendo aquel que dice, pasa a Macedonia y ¿qué? Ayúdanos. ¿No ha sentido usted a veces ese deseo? Se sienta con alguien y ve a alguien y casi puede oír el clamor de esa persona. Y usted guarda ¿qué? Silencio y no le predica ¿qué? El Evangelio. Hace años atrás llegó un hombre, estaba en Argentina en un culto. Me acuerdo porque preguntó él, ¿cómo puedo ser salvo? Era una de las primeras reuniones. ¿Qué me han dicho? Le presenté el Evangelio.
recibió a Cristo. Y ese fin de semana partió a la eternidad. Yo lo quise visitar la semana siguiente. Y cuando vine a visitarlo la semana siguiente me dijeron que el día sábado en la noche él había muerto de un estallido al corazón. Pero el día viernes a la tarde él había recibido a Cristo como su Salvador personal. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Que el Señor añada su bendición al estudio de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por este tiempo que nos permite, Señor, estudiar tu palabra. Y te pido que estos nuevos avances, esta provisión, esta guía, los planes, Señor, que vemos acá en este equipo misionero, Pablo, sus compañeros, también podamos nosotros ser sensibles a tu dirección en nuestras vidas. Permite, Señor, que como iglesia, que como creyentes, seamos sensibles a tu dirección, busquemos hacer, Señor, tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por esto, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.